Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde su emisora web Vino Nuevo Radio y también por video a través de nuestro Facebook Live, Ministros de la Palabra, en nuestro perfil de Facebook. Los lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, estamos edificándolo, bendiciéndole a través de este su espacio En paz me acostaré. Como es de costumbre, todos los lunes estamos hablando de la persona más importante de nuestras vidas, y ese es la persona del Señor Jesús. En esta ocasión continuamos con una serie de acontecimientos que hemos venido desarrollando a través del ministerio de Jesús. 250 acontecimientos en la vida de Jesús, y corresponde en este momento el acontecimiento número 73. Hoy estaremos hablando de cómo Jesús honra el servicio de la mujer. Es muy interesante el papel preponderante que la mujer tenía en el ministerio terrenal de Jesús. Pero antes, oremos. Una vez más, Señor, agradecemos la oportunidad de poder venir delante de tu presencia, agradeciéndote el que podamos servirte a través de la predicación de la palabra. Gracias por estos espacios que nos has permitido, Señor, llevar a cabo para edificar, para animar, para exhortar, para redarguir, para ayudar a otros, aquellos que nos escuchan, que nos ven, a ayudarlos, Señor, a conducirse como mejores cristianos, como mejores cristianas. Gracias por la palabra que siempre nos das a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos de Jesús. Ese es el tema de todos los lunes. Recuerde usted que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo Jesús son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos combinado estos 4 libros conocidos como sinópticos y hemos realizado una armonía para crear una relación cronológica de hechos, 250 hechos o acontecimientos en la vida de Jesús, desde las profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo, hasta la ascensión de Cristo. Estamos viendo milagros realizados por Jesús, profecías cumplidas, estamos viendo parábolas, sucesos en los días de reposos, en fin, doctrina exquisita en labios del Señor Jesús, para su deleite y para su edificación. Acontecimiento número 73. Lo hemos titulado Mujeres acompañan a Jesús y a los discípulos. Ese es el acontecimiento número 73. Lo invito para que nos acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Recuerde que en el desarrollo de nuestros temas brindamos muchas citas bíblicas porque, para empezar, esos espacios son exclusivos para estudiar la palabra del Señor. Aquí no hacemos análisis de criterios humanos, aquí no hablamos de otros libros que no sean las Sagradas Escrituras, y por tanto refrendamos
con otros textos unos versículos o pasajes de la Biblia que no son útiles para la enseñanza. Un pasaje bíblico aislado es muy peligroso porque puede convertirse en una doctrina. Por tanto, todos los pasajes que esgrimimos siempre están sustentados por otros pasajes que los podemos encontrar tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Si usted no tiene tiempo de hacer la anotación de los pasajes, recuerde que a partir de las 9 de la noche, este mensaje queda grabado en video en nuestro perfil de Facebook Live. El perfil Ministros de la Palabra contiene única y exclusivamente todos los videos de los mensajes que hemos desarrollado en este año 2021. Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Siempre se ha considerado, amado hermano y hermana, que el evangelio de Lucas es el evangelio de las mujeres. ¿Por qué? Porque en este evangelio, más que en ningún otro, como Mateo, como Marcos, como Juan, en ningún otro Jesús dignifica tanto a la mujer de la degradación y servidumbre que la mujer era objeto en su contexto histórico. Jesús ve a la mujer acompañándole, ve a la mujer sirviéndole, ve a la mujer integrada 100% y de pleno en la obra del Señor, como así tiene que ser hoy en día. Jesús se agrada cuando las hermanas se involucran en la tarea. Esto del servicio al Señor no es un asunto de género. Esto, hermano y hermana, tiene que ver tanto como para hombres como para mujeres. En el contexto histórico era muy lamentable porque la mujer era totalmente denigrada. La mujer solo servía para tener hijos y para atender al marido. En el contexto de Jesús, el hombre podía tener todas las mujeres que quisiera, siempre y cuando pudiese mantenerlas. La mujer no podía hacer o tener todos los hombres que quisiera. Era un asunto de hombres, un asunto muy machista, que nunca usted lo va a poder encontrar sustentado en las Sagradas Escrituras, sino que había una normativa en el contexto histórico creada por hombres, las cuales enajenaban a la mujer. Por ejemplo, en la sinagoga, una liturgia empezaba con 10 varones, aun así hubieran 100 mujeres, hasta que hubiesen 10 varones, la liturgia podía empezar. A la mujer no se le enseñaba a leer, no se le enseñaba el Torá. La mujer era totalmente enajenada. El hombre se podía divorciar de la mujer por cualquier razón, por alguna cosa que no le gustara. Si la mujer ese día no le hizo el arroz amarillo porque a él le gusta blanco, entonces él podía despedirla con una carta de repudio y la mujer no podía hacer absolutamente nada. Por eso es que Jesús viene y restablece la normativa original de la ley y lo mal conceptuada o entendida o interpretada o mal estipulada en su contexto histórico. Por eso encontramos a Jesús dignificando a la mujer, agradeciéndole el servicio que la mujer está realizando también para la obra del Señor, el cual es muy importante hoy en día. El servicio al Señor no es solo de hombres. También hay grandes mujeres con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes habilidades que pueden servir al Señor, y está en cada una de ellas involucrarse en la tarea divina. Los rabinos no le enseñaban a las mujeres absolutamente nada, pero Jesús demostraba que todos, hombres y mujeres, son iguales ante los ojos de Dios. Por eso es muy importante, y le invito a usted, amada hermana, que lea el Evangelio de Lucas para que vea o analice cuántos acontecimientos hay de mujeres que tuvieron relación de servicio con Jesús. Es muy hermoso el Evangelio de Lucas,
y el papel especial que se le da a las damas. El acontecimiento 74, a Jesús se le acusa de utilizar el poder de Satanás. Dice Mateo capítulo 12, versículo 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será ese aquel hijo de David? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Usted recordará, hermano y hermana, que Belcebú era un dios filisteo, un dios que tenía que ver con eso de las moscas. Por eso se llamaba Belcebú, el dios de las moscas. Satanás también ha sido referenciado o representado o simbolizado con Belcebú. Baalzebú es el dios de las moscas. Belcebú es Satanás. Por eso es que también Baal-Zebul también quiere decir señor o príncipe. En fin, los fariseos de lo que acusaban a Jesús es que sacaba demonios por medio del príncipe de los demonios, o sea, sacaba demonios por medio de Satanás. Cuando vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 1, versículo 16, para una mejor referencia respecto a este Dios, dice la palabra del Señor: y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Aquí aparece en el segundo libro de Reyes la referencia de este Dios, el cual está siendo mencionado por los fariseos. Ahora, inmediatamente ese acontecimiento de la sanidad de ese mudo, de esa persona que aparte de ser mudo también era ciego, y si queremos añadirle algo más, era endemoniado, nos abre las puertas de una parábola que Jesús trae a colación con el fin de enseñar un criterio que él quiere traer a los fariseos a partir de la acusación que está recibiendo. Marcos capítulo 3, versículo 23 al 25 nos dice: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Le está diciendo Jesús, y cuenta la parábola: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, ¿cómo, utilizando un poco el sentido común, cómo va a sacar Jesús demonios en nombre de Satanás? Porque si fuera así la acusación de los fariseos, el reino de Satanás estaría dividido. Y Jesús hace una aclaración por medio de la ilustración del reino. Un reino dividido contra sí mismo, ¿qué sucede? Se va a caer. Una familia dividida contra sí misma se cae. Una iglesia que está en contiendas, en confrontaciones, que está en pleitos, que está en discordias, hermano y hermana, esa iglesia se va a terminar cayendo. Entonces, lo que Jesús está tratando de decirle a esos fariseos es que la acusación no tiene fundamento. Cuando vamos a Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29, encontramos un pasaje que siempre ha sido muy debatido y tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿O a qué es a lo que Jesús se refería como el pecado imperdonable? Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29 nos dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme, dice Jesús, contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que será reo de juicio eterno. Entonces,
todos los pecados que el hombre cometa en esta tierra serán perdonados, pueden ser perdonados, solo si el hombre reconoce su condición y busca a Jesús con un verdadero arrepentimiento y un deseo sincero de cambiar. Pero el único pecado que nunca será perdonado es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo traducimos qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Hermano y hermana, blasfemar contra el Espíritu es rechazar a propósito, con conciencia, con la claridad y la lucidez del caso. Es ese rechazo que hacemos de la acción que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de las personas, porque cuando rechazamos esa acción del Espíritu Santo, estamos rechazando a Dios. El hombre y la mujer que no quieren nada con Dios, están rechazando esa acción que el Espíritu Santo puede hacer en sus vidas, y por tanto, ese pecado es imperdonable. El hombre y la mujer que mueran en pecado, rechazando la obra de Jesús, su sacrificio en la cruz del Calvario, ese derramamiento de su sangre para perdón de todos y de todas, si la persona persiste en esa actitud hasta el día de su muerte, jamás le podrá ser perdonado. El que no quiere nada con Dios, Dios no quiere nada con él. Estamos en el año de la oposición de Jesús. Le queda alrededor de un año de existencia en esta tierra. Su ministerio terrenal cada vez se acorta más. Está acompañado de 12 hombres, los está capacitando, los está entrenando, porque en muy poco tiempo Jesús va a partir. Está en el año de oposición. Entonces, en este año, la oposición, valga la redundancia, fue acérrima. Los líderes religiosos, los saduceos, los herodianos, los fariseos, los escribas, todos se venían en contra de Jesús, buscando una ocasión para hacerle caer. En el acontecimiento número 75, se le acerca un grupo de líderes religiosos para pedirle a Jesús un milagro. Lo que estos religiosos menos querían era ver la obra poderosa de Jesús en la vida de aquellos que estaban necesitados de un milagro. Ellos lo que buscaban era una ocasión de hacerle caer. Mateo capítulo 12, versículo 38 nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, Jesús tiene claro que estos hombres que lo venían persiguiendo en todo su ministerio ya habían visto milagros suficientes para convencerlos de que Él era el Mesías. Jesús ha hecho milagros sobre la naturaleza. Jesús ha hecho milagros sobre la muerte. Jesús ha hecho milagros de sanidades sobre muchísimas personas necesitadas. Le ha dado de comer a miles de personas con escasez de alimento. Los milagros se han realizado. Ahora, qué lástima que al igual que los fariseos, que son muy poco sinceros, hoy en día, hermano y hermana, muchas personas se dejan decir que si ven un milagro de Jesús, entonces creerían en Dios. Es muy triste que muchas personas hoy quieren primero recibir algo a cambio o ver un hecho portentoso para simplemente decir que a partir de ahí van a creer en Dios. Lamentablemente, el Señor no actúa de esta manera, mucho menos complaciendo deseos que no son sinceros, que son deseos egoístas, que lo único que buscan es nuestro propio deleite, nuestro propio placer. Cuando vemos ese mismo pasaje en otras versiones, por ejemplo en Dios habla hoy, la petición que los fariseos le hacen a Jesús es textualmente dice: queremos verte hacer alguna señal milagrosa. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: haznos un milagro como prueba. O sea, si lo haces te creo, si no lo haces no te creo. Cuando vemos la traducción Nueva Traducción Viviente, por ejemplo,
se traduce el versículo 38 del capítulo 12 de Mateo, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Vean qué desfachatez, por decirlo de alguna manera, qué falta de respeto a la autoridad de Jesús. Si lo haces, te creo. Si no lo haces, no tienes autoridad. En otra versión dice: quisiéramos ver alguna de las señales prodigiosas que tú haces. Es ahí donde Jesús, entonces, en vez de contestar con el milagro, les contesta con un par de acontecimientos históricos que se llevaron a cabo, donde personas que no eran judías creyeron aquellas señales de Dios. Cuando vamos a Mateo capítulo 12, versículos 41 y 42, Jesús les dice textualmente a esos fariseos: los hombres de Nínive, recuerde que Nínive fue la capital de un imperio, y dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús lo que les dice es increíble. En la época de Jonás se le predicó a una nación gentil, y ellos se arrepintieron y Dios detuvo el castigo. Y ustedes, que son judíos y que yo soy el Señor, el Todopoderoso, y que estoy haciendo lo que estoy haciendo, y ustedes no me crean. También hay otro acontecimiento que Jesús rememora, y tiene que ver con la reina de Sabá, que también se conocía como la reina del sur. Jesús dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esa generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en ese lugar. Entonces, si esos gentiles le creyeron a hombres, ¿cómo es posible que los propios judíos no le crean al mismo Señor Jesús? Entonces, ¿cuál señal quería que se hicieran? Si todos los días el Señor hacía grandes cosas, sin embargo, esos hombres no querían creer. Acontecimiento número 76. Recuerde que estamos haciendo el análisis de 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Y vamos por el acontecimiento número 76. Jesús dice quiénes son su verdadera familia. Nos desplazamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 31 y 32. Recuerde que los acontecimientos en la vida de Jesús pueden aparecer en 4 evangelios, a veces están narrados solo en 3, otros solo en 2, o otros acontecimientos solo se narran en un solo evangelio. Los escritores determinaron cuáles acontecimientos considerar y cuáles no. Sin embargo, muchos de ellos aparecen referenciados en los diferentes evangelios. Nosotros tomamos el que consideramos más apropiado, más clarificado, y por tanto, lo estamos llevando a través del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 31 y 32. Dice la palabra del Señor: vienen después sus hermanos y su madre. Aquí cuando habla de hermanos, es hermanos carnales. Siempre se ha debatido si Jesús tuvo hermanos carnales, hijos de José e hijos de María, por lo menos hermanos de mamá, porque recordemos que Jesús no es hijo biológico de José. Aquí la palabra nos está diciendo textualmente que Jesús viene acompañado, que a Jesús vienen a visitarlo sus hermanos y su madre. Su madre era María. Entonces, ellos estaban afuera y enviaron a llamar a Jesús. Aparentemente Jesús está dentro de un aposento, la familia de Jesús está afuera. Cabe destacar que aquí ya no nos menciona a José. Según la tradición, José ya había sido muerto desde que Jesús era muy niño, muy joven, y por tanto los que están afuera son los hermanos biológicos por parte de madre y también María. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Jesús lo está llamando a la familia que está allá afuera.
Cuando vamos a Marcos capítulo 6, versículo 3, para tener una mejor amplitud de lo que estamos comentando, hay una pregunta que se hace en el texto cuando dice: ¿no es este el carpintero? Por eso es que sabemos que Jesús, como oficio, se dedicaba a la carpintería, porque su papá había sido carpintero, y los judíos eran muy celosos en enseñarle un oficio aún a sus hijos. Los judíos decían que el padre que no le enseñaba a su hijo un oficio lo convertía en ladrón. Por eso es que Jesús desde muy pequeño había aprendido el oficio de la carpintería, y Marcos capítulo 6 versículo 3 lo está refrendando. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es hijo de María? Y menciona algunos nombres de los hermanos biológicos de Jesús: hermano de Jacob, hermano de José, hermano de Judas, hermano de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Pareciera ser entonces que Jesús tuvo hermanos y hermanas biológicas. Sin embargo, lo relevante de este acontecimiento no es un asunto de apelar a la parte biológica en cuanto al tema relacional de Jesús con las personas. Jesús dice, cuando vamos nosotros al texto, Jesús, afuera te están buscando. Y entonces Jesús contesta en Marcos capítulo 3 versículo 33. Jesús responde: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que están sentados alrededor de él, Jesús dice: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y esa es mi madre. Cuando le dicen a Jesús que afuera lo están buscando, interesantemente Jesús dice: mi familia son los que están aquí. Jesús no está rehuyendo la responsabilidad que él tenía con su propia mamá y con sus hermanos, pero Jesús sí quería dejar una enseñanza muy importante, y es verdaderamente esa área relacional, espiritualmente hablando, que caracteriza a los hijos de Dios. Es increíble, hermano y hermana, cómo muchas veces es mejor la familia espiritual que la familia terrenal. Las conductas de los hijos de Dios muchas veces son mucho mejores que las propias actitudes de la familia terrenal. Jesús amaba a su mamá, Jesús amaba a sus hermanos, pero Jesús también amaba a aquellos a quienes lo amaban. Recuerde usted aquel caso cuando está Jesús en la cruz, está a punto de morir. Su mamá está a los pies de la cruz, está a punto de quedar sola. Era una mujer viuda y está quedando totalmente desvalida, sin sustento. La mujer, en el contexto histórico, como lo vimos al principio, una vez que enviudaba, solo podía dedicarse a dos tareas. Una de ellas era dedicarse a pedir limosna o prostituirse. Y en la cruz Jesús toma un tiempo muy importante, muy relevante, para tratar de que su madre no quedara desprotegida. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27, nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan el evangelista, a Juan el escritor de las cartas y del Apocalipsis, que también estaba presente a los pies de la cruz, Jesús le dijo a su mamá: mujer, he ahí a tu hijo. O sea, a partir de hoy no vas a quedar desvalida, Juan se va a hacer cargo de ti. Y después le dice al discípulo: he ahí a tu madre. Lo que Jesús está dando es una instrucción a Juan de que a partir de su partida se hiciera cargo de su mamá. Juan es el discípulo que tiene la gran responsabilidad de hacerse cargo de la mamá de Jesús. Por eso es que dice al final del versículo 27 de Juan 19 que desde aquel momento
desde esa hora de la instrucción de Jesús en la cruz, el discípulo recibe en la casa a la mamá de Jesús. Dicho de otro modo, Juan va a estar muy presente de que María no quede desvalida. Es muy importante entonces que notemos que Jesús amaba a su mamá, que también amaba a sus hermanos, pero que Jesús estaba muy interesado realmente en su familia espiritual. Por eso es que hemos notado a través de esos años de ministerio cómo la familia espiritual, amado hermano y hermana, establece relaciones más perdurables que las relaciones de nuestras propias familias carnales. Es increíble cómo nos llevamos muchas veces mejor con los hermanos de la iglesia que con nuestros propios hermanos biológicos. Y muy importante es porque esta respuesta que Jesús está dando preparaba el camino para una nueva comunidad de creyentes, para lo que hoy se conoce como la iglesia o nuestra familia espiritual. Acontecimiento número 77 está relacionado con la parábola del sembrador, una de las parábolas más importantes que Jesús ilustró, una gran doctrina espiritual. De esto estaremos hablando en el próximo segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos su preferencia, hermano y hermana, en esta noche de palabra. Hoy estamos hablando de Jesús. Todos los lunes en nuestro espacio En Paz Me Acostaré hablamos de Jesús, la persona más importante en su vida y en la mía. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, agradeciendo que nos esté dando su preferencia en esta noche. Yo quiero saludar muy cordialmente a nuestra hermana Lisbeth Mora, allá en Heredia. Hermana Lisbeth, Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a tu esposo don Gilbert, bendiga a tus hijos también, que Dios también bendiga a tu nieto. Damos gracias a Dios por esos nietos que el Señor nos ha permitido conocer, y gracias te damos por tu apoyo, por tus oraciones a este ministerio. Mi hermana Marta Dimas también está sintonizando siempre en nuestras transmisiones. Gracias, hermana Marta, por tu apoyo. También anda ahí Francis Oriamuno, su mamá doña Doris, Cinia allá en los Estados Unidos. Gracias, hermanas, también, porque es muy importante ese apoyo que ustedes dan a su ministerio, ministros de la palabra. Nuestro eslogan: pertenecemos a aquellos a quienes servimos. El acontecimiento número 77 está relacionado, hermano y hermana, con la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 2, dice la palabra: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se les juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Recuerde usted que una parábola es una historia cortita, que parte de una situación familiar y que termina dando una aplicación espiritual. Por ejemplo, Jesús quiere enseñar acerca del reino de los cielos a través de la ejecutoria de la siembra. Entonces, el sembrador, la semilla, la tierra, el fruto, son elementos que eran muy conocidos en el contexto histórico y que le servían de base a Jesús para que a partir de esas analogías que él hacía, su mensaje fuese mejor comprendido. Había toda una aplicación espiritual detrás de ese mensaje. Por eso
Yo considero que el método de enseñanza de Jesús es el método más efectivo. La Biblia está llena de analogías. El apóstol Pablo las usó muchísimas ocasiones. En el Antiguo Testamento hay muchísimas analogías y eso le permite a la persona que está escuchando el mensaje poder entonces tener más claridad acerca de esa aplicación espiritual que se da por medio de esa parábola. Ahora, la parábola era el método preferido de Jesús. Un cuento tomado de la vida ordinaria. Recuerde usted que una analogía es comparar. Jesús compara dos cosas y las convierte en una historia. Va a comparar la parábola del sembrador con el reino de los cielos. Y muy interesante porque las parábolas son relatos muy cortitos, pero al final tienen un giro sorprendente. Y entonces coloca a aquel que está oyendo esa historia en una posición incómoda. Dicho de otro modo, las parábolas orientan, desorientan y reorientan. Muchas parábolas hablan a nuestras vidas. Son esos, les hemos llamado anteriormente, relatos con aguijón, porque primero tratan de orientar, inmediatamente nos desorientan, nos desnudan nuestras condiciones, y después lo que hacen es una reorientación muy interesante. Jesús empieza a contar la parábola, Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 8. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz. Esta semilla se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Jesús lo que les está reseñando es algo que ellos conocen. Un agricultor que recorre el campo tirando puñados de semillas, esperando que todas echen raíz en un buen terreno. El resultado final no depende del sembrador, depende de la condición del terreno, porque ni siquiera la semilla tiene culpa si va a fructificar o no. Entonces, no es culpa del sembrador, no es culpa de la semilla. Aquí es el terreno donde la semilla cae. Algunas semillas no van a germinar, el sembrador lo sabe. Y no todas las plantas, cuando crecen, ofrecen el mismo resultado. Eso usted y yo lo conocemos también hasta la saciedad. Por eso es que inmediatamente el acontecimiento 78 nos adentra a la explicación de la parábola de los suelos, o la parábola del sembrador. En el acontecimiento 77 Jesús narra la parábola. En el acontecimiento 78 Jesús va a explicarlas. Ahora, algo muy importante que tenemos que hacer notar: hay una profecía de Jesús en Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10, y aquí quiero abrir un paréntesis, porque la profecía de Isaías nos dice que muchas personas no iban a comprender las palabras de Jesús. A muchas personas les iba a ser difícil entender el mensaje que Jesús quería transmitirles. Dice Isaías capítulo 6 versículo 9 al 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. El cumplimiento de esa profecía de Isaías la encontramos en Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 15. Antes de la explicación de la parábola del sembrador,
se cumple esta profecía de Isaías, cuando Jesús dice: por eso yo a toda esa gente les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo. Y Jesús vuelve a mencionar la profecía en Mateo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Cuál es el problema, hermano y hermana? No es que Jesús no quiere que la gente no oiga. Jesús no está pretendiendo que la gente no entienda. Jamás Jesús va a desear que la gente no pueda escuchar. Jesús explica en Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 15, que es que la gente ha cerrado de antemano sus ojos para no ver. Como hoy en día la gente ha cerrado sus ojos para no ver. Hoy en día la gente ha cerrado sus oídos porque no quiere oír. Nuestros vecinos no quieren oír. Nuestros compañeros de trabajo cierran sus ojos. Nuestros hijos no quieren atender. Y Jesús dice que entonces, si de antemano el hombre ha decidido no querer recibir la enseñanza, entonces no la va a recibir, porque es un asunto de libre albedrío. Entonces Jesús dice: han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces hay una cadena. El mundo está enfermo. El mundo necesita conversión. El mundo necesita entender el mensaje. Pero si el mundo se abre en cuanto a sus ojos y sus oídos y atienden, entonces se convierten y se sanan. Pero si el mundo persiste en cerrar sus oídos, si el mundo persiste en cerrar sus ojos para no ver, entonces nunca podrán entender, nunca se podrán convertir y nunca podrán ser sanos. Es muy difícil digerirlo, pero es muy fácil comprenderlo. Si yo no quiero nada de Dios, hermano y hermana, no puedo recibir nada de Dios. Se enseña para que los demás aprendan. En Ministros de la Palabra, nuestro interés es enseñarle a usted para que usted aprenda. Y tratamos, como hace Jesús, de utilizar ilustraciones sencillas que sean de fácil comprensión. A la gente no tenemos que llevarle, hermano y hermana, el mensaje con mucha palabra de domingo, con mucha parafernalia, en idioma griego. A las personas hay que llevarles el mensaje de salvación de la manera más clara y más diáfana para que pueda ser entendido y a la misma vez aceptado. Ahora, ¿por qué Jesús dice que esas verdades se ocultan ante la gente? Esta gente, dice Jesús, por más que escuche, nunca entenderá. Estoy leyendo textualmente Mateo capítulo 13, versículo 14 al 16. Y le estoy hablando de su compañero de trabajo. Le estoy hablando de sus hijas. Le estoy hablando de su esposo. Le estoy hablando de su papá. Le estoy hablando de sus vecinos. Esta gente, dice Jesús, por más que escuche, nunca entenderá. Y por más que mire, dice Jesús, nunca verá. ¿Por qué? Y él mismo responde: pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Entonces, ¿por qué el mensaje está oculto para estas personas? ¿Por qué usted tal vez se preguntará, como me he preguntado yo, pero le he predicado tantas veces a mi papá, pero le he hablado tantas veces del Señor? El Señor ha visto él ha visto la mano poderosa del Señor en su vida. El Señor ha hecho grandes cosas en él y aún así no quiere aceptar. Le hemos predicado infinidad de veces y de muchísimas maneras y no quieren entender. Jesús dice que la respuesta es porque estas mismas personas
han cerrado sus ojos para no ver y se han tapado los oídos para no oír. O sea, no depende de usted, como vamos a ver ahora con la analogía del sembrador. No depende del que siembra, no depende del mensaje. Hermano y hermana, el mensaje no cambia. El mismo mensaje con el que usted se convirtió, el mismo mensaje con el que usted aceptó a Jesús, es el mismo mensaje que le predicamos a muchísimas personas que no quieren recibirlo. Entonces, el mensaje no cambia. ¿Cuál es el problema? Es el libre albedrío que tiene cada ser humano para actuar de una manera individual, según su propia conciencia, aceptar o no aceptar, porque dice Jesús, si hicieran lo contrario, o sea, abrir sus ojos para ver y sus oídos para oír, entenderían, dice Jesús, mi mensaje y cambiaría su manera de vivir. Vea qué fácil. Si de verdad las personas quisieran aprender, si de verdad las personas quisieran atender, entonces podrían abrirse al Evangelio. Y dice Jesús que si la persona lo hace, yo lo salvaría. Pero la persona, hermano y hermana, tiene que abrirse. Y ese es el problema. Usted no abre el corazón de sus hijos. Usted no abre el corazón de sus vecinos. El único que puede abrir ese corazón es la misma persona, porque ni siquiera Jesús lo va a abrir. Él mismo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy en la puerta. Es que eso es algo que usted y yo tenemos que entender en esta noche. Jesús está en la puerta. No tiene la llave para abrir la puerta. No va a botar la puerta a patadas. No la va a empujar. Él está en la puerta. Y el versículo sigue diciendo, si alguno oye, porque primero hay que oír. Si alguno oye mi voz, no las voces del enemigo, no voces de falsos maestros. Si esa persona que está dentro del aposento, que es su corazón, si esa persona escucha a Jesús y abre la puerta, porque la puerta la abre cada hombre y mujer. Usted no puede abrir mi puerta, yo no puedo abrir la suya, pero yo estoy en la puerta. Y si alguien escucha mi voz y abre la puerta y me permite que yo entre, entonces dice Jesús, yo voy a entrar y voy a tener una íntima relación con esa persona a través de una cena. Pero hermano y hermana, depende de cada persona. Por eso Jesús dice que las verdades del Evangelio están cerradas. Toda la Biblia, hermano y hermana, se convierte en una parábola desconcertante para el mundo. ¿Por qué? Porque no la quiere recibir. El apóstol Pablo decía en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 12, nosotros las conocemos. Vean qué hermoso. Y ojalá que usted pueda leer ese versículo, como lo estoy leyendo yo en ese momento, que lo podamos leer con toda autoridad. Nosotros sí conocemos las verdades espirituales, porque Dios envió a su Espíritu a revelárnoslas. Solo aquel que tiene el Espíritu de Dios en su corazón puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque al hombre natural, al hombre carnal, a la sabiduría humana, las cosas de Dios les parecen locura. Cuando hablamos de Dios, ya a la gente no le gusta. Es una tontería para ellos, es una pérdida de tiempo para ellos. Pero el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, nosotros sí las conocemos, porque Dios envió su Espíritu a revelárnoslas, ya que su Espíritu lo escudriña todo, dice Pablo, hasta los secretos más profundos de Dios. Y nos ha dado a los hijos e hijas de Dios, dice Pablo, su Espíritu, no el espíritu del mundo, el Espíritu de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Es aquí la gran diferencia entre el hijo y la hija de Dios y entre un hijo y una hija que no son de Dios. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Y aquella persona que no quiere abrir su corazón, que no quiere abrir sus oídos, que no quiere abrir sus ojos, definitivamente no podrá
recibir el mensaje de salvación, no se podrá convertir, no podrá invitar a Jesús a que habite su vida y no podrá tener una íntima relación con Dios. No es culpa de Jesús que la persona no reciba el mensaje. No es culpa suya que la persona no escuche su predicación. No es culpa del mensaje que la persona no quiera recibirlo. Exactamente lo que Samuel le dijo a Saúl: si usted no quiere nada con Dios, mi estimado Saúl, Dios no quiere nada con usted. Así es muy difícil. El Señor es caballeroso. No se le va a meter a nadie entre ceja y ceja. El Señor no va a obligar a nadie a nada. Más bien, Él le dio al hombre la solución más grande a su problema, que era la perdición eterna. A través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, Jesús elimina esa esclavitud que teníamos, esa perdición eterna, con la posibilidad de escaparnos de ella a través de creer en Él y del gran sacrificio que ha hecho por usted y por mí. ¿De quién depende? Hermano y hermana, depende de cada persona. El tema principal de las parábolas, hermano y hermana, es el reino de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 24, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante. Vamos a encontrar esa expresión en casi todas sus parábolas, porque el tema prioritario, importante, trascendental en la enseñanza de parábolas de Jesús siempre será el reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el deseo de Jesús, que usted y yo cumplamos, que nos involucremos en el reino, que trabajemos para el reino. Hermano y hermana, lo más importante para usted y para mí no es esta tierra. Nosotros tenemos que pensar en el reino. Por eso Jesús decía: mi reino no es aquí en la tierra. Porque muchas personas en el contexto histórico de Jesús se sintieron defraudadas. Porque muchas personas se desilusionaron con Jesús. Porque siempre tenían la creencia de que Jesús iba a ser ese libertador, que iba a establecer un reino terrenal. Los judíos hoy en día, los judíos contemporáneos de nuestro siglo XXI, están esperando todavía a un Mesías, un rey que se va a levantar y que va a devolverle el esplendor a Israel, un rey que va a venir a arreglar todos los problemas de la humanidad, un ser humano que va a arreglar todo y que va a componer todo lo que está descompuesto. Los judíos en el contexto histórico de Jesús esperaban a un rey que lo libertara de la opresión romana, que eliminara a todos sus enemigos. Y se desilusionaron cuando Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. No es aquí, hermano y hermana, donde vamos a reinar con Jesús. Usted y yo esperamos un lugar mejor, un tiempo mejor, un reino muchísimo mejor. Aquí en la tierra, usted y yo no estamos haciendo absolutamente nada. De hoy en 8 días vamos a explicar a través de los labios del Señor Jesús en qué consiste la parábola del sembrador. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de hablar de Jesús en esta noche, de contar sus maravillas, de aprender de la doctrina, de cómo tenemos que invertir en el reino, de todo aquello que anhelas que nosotros, como tus hijos e hijas, hagamos aquí en la tierra, siempre cumpliendo tu voluntad, siempre a tu servicio. Gracias, Señor, por el privilegio que nos diste. Esperamos haber edificado a todos aquellos que nos han escuchado y nos han visto a través de nuestras plataformas digitales. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos para que continúe
con su emisora Vino Nuevo Radio. Estamos transmitiendo en directo y en audio. A partir de las 9 de la noche continúa la programación normal de esta su emisora cristiana. Próximo miércoles, 8 de la noche, le invito desde ya, anote ese espacio en su agenda. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hermano y hermana, ¿a usted le suena conocida la palabra arrogancia? ¿Le suena conocida la palabra altivez? ¿La palabra enaltecimiento? ¿Conoce usted de la soberbia? ¿Conoce usted de los que miran a los demás por encima del hombro? ¿Ha oído hablar usted acerca del orgullo? ¿Sabía usted que el pecado que Dios más odia y el primer pecado conocido fue el orgullo? ¿Recuerda a Satanás cuando se enalteció por lo hermoso que era, por sus logros, y de una manera ilusa pretendió sentarse en el trono y ser como Dios? Fue el orgullo, la caída de Satanás. Es el orgullo hoy en día, la caída de muchas personas. El infierno hoy en día está llena de personas orgullosas, personas que no toman en cuenta a Dios en sus vidas. Y ese es un tema que trataremos el próximo miércoles 8 de la noche, la arrogancia espiritual. Le invito desde ya para que nos acompañe. Invite a un amigo, invite a un familiar. ¿Qué es eso de la arrogancia espiritual? Por mi parte, hermano y hermana, yo en esta noche quiero bendecirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que este inicio de semana sea de mucha bendición para su vida y para su familia. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.